Hay investigaciones de nuestro queridísimo CONICET que hablan justamente de una técnica que promete curar enfermedades mortales y personalizar la salud. Yo leo esto y la verdad se me provoca como una emoción en el Y pecho sí, porque pienso en un montón de gente, ¿no? Que no la está pasando bien y en los que nos puede pasar, ¿no? A cualquier persona de nuestra familia. Estamos en comunicación con Adrián Tujansky, que es director de Gen 360 e investigador del CONICET. Adrián, bueno, esto, si llegó para quedarse, es algo prometedor y maravilloso. Si se llega a implementar, obviamente, en todos los contextos, ¿no? Sí, la verdad es que hay que ubicarlo, digamos, en un contexto hoy para no generar ni falsas expectativas, Exacto, por pero eso por el digo. otro lado también abrirnos a lo que es el desarrollo científico, que siempre, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿para qué ciencia, no? ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿Qué cosas queremos desarrollar? Y bueno, esta es una de las cosas que nosotros llamamos que en inglés le dicen game changer, ¿no? Que es que cambia el juego, cambia la perspectiva, como lo que pasó ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que Ujú. cambió cómo vemos el mundo, cómo podemos ser, y todo eso gracias a los desarrollos científicos. Y en este caso particular, no es uno, sino es una serie de desarrollos científicos que vienen ocurriendo a lo largo de los últimos años, y el último es lo que llamamos edición génica, pero quizás, digamos, para que tus oyentes nos entiendan Para no o ser puedan tan técnicos, seguirnos. ¿no? Claro, sí, sí. Claro, lo primero es que ya hace varios años que se descubrió que el ADN es esa molécula que está en todas nuestras células, que la podemos encontrar y descifrar a partir de una muestra de pelo, una muestra de saliva, una muestra de sangre, y que muchas veces hablamos, ¿no? Como del lado forense para identificar cuál es una persona, porque cada uno tiene un ADN único. Ese ADN único que nosotros tenemos es una gran palabra de 3.000 millones de letras que tiene toda la información para hacer un ser humano. Y eso lo vemos cuando la gente habla de clonar, ¿no? Por ejemplo, decimos, Claro. uy, aparece el perro de Milei como Es un como, ejemplo, pero claro, es como como, otros, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, ahí ¿qué pasa? Dice, bueno, uno se queda como asombrado que en una molécula que nosotros la podemos pasar de una célula a otra, hoy se clonan caballos de polo, eh, uno pueda tener toda la información para hacer ese ser humano. Entonces, si ahí está toda esa información, la primera pregunta es, ¿podemos leer esa información, interpretarla? Y eso, la ciencia tiene la respuesta que sí, que hoy con un simple test a partir de una muestra de sangre en un laboratorio, pueden leer esa información y darme mucha de esa información que determina lo que soy como persona hoy y lo que voy a hacer a futuro en muchos casos. Adrián, No es que, sí, con un análisis de sangre solamente se puede, vamos al genetista, si nuestra, supongamos que esto simplemente no, estamos hablando de contextos, vamos al genetista y solicitamos una prueba de sangre, de chequeo, y seguramente va a tener otros ítems que los que ya conocemos. claro, a ver, cuando uno le hace un análisis de sangre, en general lo que miran son mayoritariamente concentraciones de diferentes metabolitos en la sangre, concentraciones de diferentes moléculas y un análisis de sangre normal, conteo de diferentes tipos de células que uno tiene en la sangre. Pero adentro de las células está el ADN y uno lo puede, en la misma muestra que se utiliza para sacar sangre, hacer análisis de sangre normal, uno va a un laboratorio, hoy sin orden, sin ninguna necesidad, digamos, de pedir una receta médica. De hecho, hoy se puede hacer también para los análisis de sangre, pero en este caso los test genéticos están muy bien explicados y entregan información que después se puede compartir, obviamente, con el médico, pero a partir de simplemente ir a un laboratorio y decir, mira, me gustaría hacerme un test genético, quiero conocer sobre cuáles son mis predisposiciones a enfermedades, cómo respondo a alimentos, cómo quiero saber sobre mis ancestros y quiero saber un poco sobre qué medicaciones son las mejores para mí. En ese contexto, que hoy es una información que impacta la medicina en todas las áreas, ¿no? Desde el riesgo de tener diabetes al riesgo de tener Alzheimer, que hoy sale la noticia de que empiezan a salir las primeras vacunas contra el Alzheimer o tratamientos para prevenirlo.
desde riesgo de desarrollar cáncer, pero también, por ejemplo, si sos intolerante a la lactosa o si tenés posibilidad de ser celíaco o, por ejemplo, si tenés más tendencia a tener lesiones o no. O sea, toda esa información y muchísima más se encuentra en nuestro ADN. Y eso nosotros lo sabemos porque todo el tiempo se están haciendo investigaciones que estudian eso y después definen, mira, en tu ADN está escrito de tal manera tu riesgo de desarrollar. Y bueno, cuando uno pide este tipo de test, esa información es interpretada y es entregada para que después, bueno, uno tome decisiones. Por ejemplo, yo no sabía que era intolerante a la lactosa. Cuando descubrí que era intolerante a la lactosa, descubrí que lo que me caía mal era la leche y no el café, en el café con leche, por ejemplo. Entonces hay cosas del día a día que uno no sabe y a partir de este tipo de análisis uno puede resolver. Entonces, por ejemplo, como te decía recién, aparece el riesgo de ser celíaco y uno está muy determinado por nuestro ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las personas van a ser celíacas si comen gluten, pero algunas tienen las mutaciones, los cambios en el ADN que lo predisponen, pero muchos no. Entonces, bueno, si no viene por ahí, de hecho, justo ayer me comentaba un gastroenterólogo que muchísima gente tiene mal diagnóstico de celiaquía y saca de su dieta, digamos, todos los alimentos con gluten, y es un error porque podrían estar mejor determinados. Y a veces se hace de manera empírica. Entonces, a lo que voy es que lo primero que tenemos que saber, el primer gran descubrimiento, es que a partir de la lectura de nuestro ADN, nosotros podemos acceder a toda esta información. Adrián, si no me equivoco, la lectura del ADN ya es, de hecho, una realidad. Me gustaría que nos puedas contar a nosotros y a la audiencia el caso de este recién nacido en Filadelfia, que creo que fue el primer, de alguna forma, el primer caso donde se activa de alguna forma o se utiliza la edición del ADN. Claro, entonces, yo te estaba diciendo recién, por eso ahí íbamos para darle el hilo, digamos, a los oyentes, que, bueno, si yo puedo leer el ADN, puedo determinar todos estos riesgos, pero también puedo determinar en posibles enfermedades genéticas. Y hay enfermedades genéticas que en Argentina afectan a 3.2 millones de personas, pero que cada una es muy rara. En general, afectan a menos de 1 en 2.000 de la población. Y como son muy raras, la mayoría de los médicos no las conocen, y uno las determina leyendo el ADN y encontrando cuál de las 3.000 millones de letras tiene un cambio que produjo eso. Ese es el primer paso. Entonces ahora tenemos un montón de gente que tarda más de 7 años en llegar a diagnóstico. Entonces el primer desarrollo para esa gente es háganse test genéticos para determinar si tienen o no una enfermedad genética y saber cuál es la causa. O sea, se llega más rápido al diagnóstico con enfermedades que son, por ejemplo, qué sé yo, miastenia gravis y un montón de que son autoinmunes, por ejemplo, que se tarda porque hay muchas características iguales a otras enfermedades. Entonces, hasta que se detecta, la persona le va avanzando la enfermedad. Entonces, es una forma de detenerla y medicarla antes para que no avance. ¿Es así? Totalmente, sí, totalmente. Hasta ahora, ¿qué era lo que se hacía? Digamos, y que todavía se está haciendo. Uh-huh. Cuando uno detectaba esto, las farmacéuticas, obviamente, y los médicos y los hospitales tienen a veces terapias para poder curar. En algunos casos, por ejemplo, se le da el gen que lo tiene defectuoso la persona, se le da el gen normal. Pero por eso alguien lo tiene que producir, como se produce una vacuna, es un proceso caro y se le tiene que dar de por vida. Otra cosa que se puede hacer es darle, por ejemplo, la solución que es la que le dieron a esta chica, que era, le iban a hacer un trasplante de hígado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta gente tiene un cambio en una letra. Entonces vos le tenés que dar, la solución es que tenga en su cuerpo el gen normal. Eso se puede hacer poniéndole un hígado de otra persona, por ejemplo, en este caso, que tenía defectuosa un gen en las células del hígado, que no era compatible con la vida. Entonces, a esta persona no le quedaba otra que tener un trasplante, y el trasplante probablemente tenía que venir de alguno de los padres. Sin embargo, y a otra gente le toca una terapia de por vida
caras en general, Sí. pero aparte, digamos, son reemplazos que no están, y encima no está para la mayoría de las enfermedades. Entonces aparece ese problema de, bueno, tengo que esperar a que alguien tenga la cura para mi enfermedad, invierte y todo eso. Bueno, Sí. entonces alguien dijo, bueno, pero hay una herramienta nueva que ganó el premio Nobel hace poco que permite a células que están vivas dentro de un organismo cambiar el ADN y revertir esa mutación, ese cambio que generaba el problema. Y eso también hay que hacerlo rápido. Entonces, para hacerlo rápido, primero hay que leerle a la gente el ADN. Por eso digo que la gente a veces quiere soluciones, pero hay que pasar por el primer paso, que es leer el ADN, identificar la letra. ¿Y qué se hizo ahora? No es el primero, pero sí es el primero que se hace en una bebé y que se le hace adentro de su organismo. A una persona antes, una persona en Estados Unidos, que tenía un problema en los glóbulos rojos de la sangre, en vez de hacerle una transfusión de otra persona, se le sacó sus glóbulos rojos, se le editó el ADN, quiere decir, fue donde decía las letras del ADN son adenina, citosina, timina, guanina, se le cambió, tenía una A, una adenina, se le puso una citosina, en una posición. Miren la precisión que esto tiene. Claro, pero bueno, es impresionante. Y a esta bebé le cambiaron, y encima no solo le cambiaron el ADN estando viva adentro de su organismo, sino que encima fueron las células correctas, no en todo el organismo, en todos lados, sino que fueron al lugar correcto. O sea, eso Ahora, se está haciendo ya. Eso ya se está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Uh-huh. El problema es que dispara el hecho de, bueno, si podemos cambiar el ADN, ¿por qué no me hacen a mí, me bajan el riesgo? ¿Por qué no me cambian el color de ojos? ¿Por qué no me hacen tolerar más, por ejemplo, la altura? Todo eso se puede hacer. Entonces ahí aparece, y bueno, no, controlemos esto, hagámoslo con mucho cuidado. Ah, bueno, No pero eso podemos tiene usar. que ver con la estética también. Bah, acá estamos salvando vidas, es otra cosa, ¿no? Bueno, por eso. No se tiene que totalmente, desvirtuar, claro. Entonces, a lo que voy es que hay muchísimas regulaciones para usar esto y tienen el lado positivo de que obviamente cuidamos a la humanidad de que no Sí. se haga cualquier cosa, pero por el otro lado el desarrollo es más lento. Entonces, cuando la gente ahora quiere, dice, yo tengo una enfermedad genética, mi hijo la tiene, mi tío la tiene, mi primo, ¿podemos salvar a una vez? No podemos ya hacerlo para todos. ¿Por qué? Porque es costoso, porque requiere investigación y porque hay mucha regulación. Sí, Entonces, este hecho demuestra que se puede hacer. Y uno diría, bueno, ¿por qué no está mañana para todos? Bueno, no está mañana para todos porque hay que regular muy bien, hay que darle seguimiento, hay que ver que no genera efectos adversos y hay que que los laboratorios lo implementen para que llegue rápido a mucha gente. Bueno, todo eso lleva tiempo, lamentablemente, porque hay regulaciones y al mismo tiempo los laboratorios también se toman su tiempo en chequear, porque no pueden hacer cualquier cosa. Claro, y también debe haber algún negociado en el medio que no, prefiero no. No, espero que no. Pero también, ¿sabes? No pasa por ahí. No, yo creo que realmente, la gente rápidamente, lamentablemente con las redes sociales, porque yo cada vez que salgo en los medios, las redes sociales rápidamente salen a decir, bueno, esto es un negociado, los laboratorios se lo guardan para que no salga. No pasa por ahí porque, de hecho, en este caso se hizo en un hospital con médicos y con gente que estaría más que dispuesta a hacerlo. Yo sé que, por ejemplo, acá en el Garrahan estaría más que dispuesto a hacerlo para un montón de enfermedades. Sí. Ahora, el problema está en toda la tecnología que se necesita. Claro, es un tema costoso. Bien. Claro, es costoso de desarrollar, de implementar, y el riesgo, si bien es increíblemente efectivo, el riesgo de que salga mal es alto. Entonces, ahí es donde viene. Los médicos se quieren cubrir. Más que nada, ese es el freno. Adrián, yo recuerdo... No mucha gente haciendo negocio, ¿no? Seguro que hay alguno que quiere, pero no es lo mayoritario acá, yo te digo. No, se entiende. Yo lo puedo implementar. Yo lo haría mañana. Claro. Adrián, para poder un caso, para lo mejor que la gente lo entienda, y si es esto, ¿no? Yo recuerdo a Angelina Jolie, que se hizo un estudio genético y se operó las mamas y también creo que alguna otra parte de su cuerpo por el tema de que, bueno, genéticamente tenía una alta pero altísima predisposición a tener cáncer de mama. ¿Esto tiene que ver con esto? Sí, nosotros, por ejemplo, leemos justamente los genes para el cáncer de mama, los dos más conocidos son BRCA1 y BRCA2 se llaman, y estos muchas veces determinan no solo
el riesgo de la persona, sino a veces, bueno, qué opciones tiene. En general, el caso de Angelina Jolie quizás fue un poco exagerado, pero Angelina Jolie había tenido todo, tenía antecedentes familiares, la habían encontrado a ella, y cuando se hizo el test genético le dio positivo. Entonces, el médico le dijo, mira, tenés un 100% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Después que Angelina Jolie se hizo eso y se volvió a poner implantes, lo que surgió fue que la gente se dio cuenta que en realidad con un seguimiento más personalizado y detectar rápidamente cuando aparece un tumor, sacarlo, era menos tortuoso, digamos, y era un seguimiento mejor que quitarle las mamas. Bueno. Entonces sacarse las mamas es una opción muy radical que en ese momento tomó, y no es la recomendada general. Digo, a veces puede ser que sea la recomendada, que un médico diga, mira, en tu caso hagámoslo, pero lo que hoy, para lo que se hace la gente en los test genéticos, es para prevenir y hacer un seguimiento más personalizado de lo que realmente importa. Porque si vos no tenés riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de colon, y vos te cuidas con las comidas y estás bien, bueno, con hacerte una colonoscopía cada 5 años vas a estar bien. Pero si sos una mujer que tiene BRCA1 positivo, y probablemente cada 6 meses tengas que hacerte un análisis de imágenes y un seguimiento. Perfecto. Y el ADN se puede modificar un poco si uno tiene una calidad de vida buena, cuidándose también se puede revertir alguna cosa. Tenemos que ir a la pausa, pero es un tema muy interesante también. Pero digo para que la gente también no se asuste un poco y diga, tengo esto y me va a pasar esto. Pero se puede revertir, ¿no? Algunas cosas realmente, el 99% de las cosas se pueden revertir. Las que no se pueden revertir son estas enfermedades genéticas muy raras, que afectan a unos 1000 de las personas. Pero todos los otros riesgos se pueden revertir, cuidándose en los riesgos donde uno puede hacer injerencia. Perfecto. Vamos yo, digamos, no tomo lactosa porque como hace un celíaco que no come alimento con gluten. Todo eso se puede revertir. El riesgo de Alzheimer, el riesgo de desarrollar diabetes, todas esas otras cosas se pueden revertir o prevenir, o darle un seguimiento personalizado. Sin tener una respuesta tan radical en algunos casos, ¿no? Exacto. Ahí está. Eso es lo que tratamos de evitar. Ok. Adrián, nosotros nos encantó el tema, pero es sumamente interesante para todos los oyentes también, así que te vamos a proponer de poder hablar y seguir este tema más adelante, porque nos quedaron muchas preguntas a mis compañeros también, así que seguramente lo vamos a hacer en esta semana, ¿sabes? Para seguir hablándolo, porque es un tema que es impresionantemente interesante y además es muy útil para todos. Dale, muchísimas gracias. A vos por esta charla, por enseñarnos un poco todas las investigaciones que está haciendo nuestro querido CONICET. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.